Pido ayuda económica para seguir las construcciones. Invito a las muchachas de 12 a 17, a los jovencitos de 11 y 12 años, a comunicarse con nosotros para que sean sacerdotes, para que sean religiosas en esta congregación. Hoy son las temporadas de Adviento, viernes, y el Evangelio de la Visitación nos habla de alegría, de gozo. Ayer el Papa Francisco se reunió con los cardenales en Roma, ¿verdad? Y entre otras cosas, es lo que alcancé a ver, les habló del buen humor. En un momento bastante trágico para la Iglesia, y pues dejando a un lado las interpretaciones sarcásticas, irónicas, crueles, ¿no? El Papa tiene razón. Aún en las tribulaciones más pesadas, el alma del sacerdote debe estar llena de gozo, aún en el martirio, en el sufrimiento, en la persecución. ¿Por qué motivo? Porque recibimos por medio de María Santísima al niño Jesús, que viene a nosotros, que estamos en el seno de nuestra Madre, la Iglesia Católica, y debemos saltar de gozo, aún, repito, en las persecuciones. La matanza de los inocentes también fue contra San Juan Bautista. Hay una tradición que se conserva en Palestina, ¿verdad?, de la cual hablan algunos padres de la Iglesia, de que llegaron los perseguidores a matar al niño Juan Bautista. Y Santa Isabel, con el niño en los brazos, se pegó a una roca y la roca se abrió y entró Santa Isabel con el niño y se cerró la roca, protegiéndola. Piensen lo que quieran, pero son tradiciones. La vida de Juan Bautista comienza con la persecución y termina con la persecución. Por hablar claro, por buscar el bien de las almas. No te es lícito vivir en adulterio, le dijo al rey Herodes, y le cortaron la cabeza. El día de hoy, todo mundo exige mucho del sacerdote. El Papa habla del clericalismo y todo mundo toma ocasión de esa palabra para mirarnos a nosotros, los clérigos, que nosotros somos los clericalistas. Se habla de rígidos. Y pues todo mundo mira al sacerdote y dice, usted es el rígido. Se habla de legalismo y se culpa al sacerdote de legalista, de moralista, de reducir la vida cristiana a una lista de preceptos y mandamientos, etcétera. Por otro lado, se le pide al sacerdote que atienda las periferias, que atienda a los descartados, que se preocupe por aquellos que están fuera de la iglesia. Y casi, los tontos lo van a hacer, pero casi que cambie la doctrina de la iglesia para favorecer a las minorías. Total,
Al sacerdote lo jalan para arriba, lo jalan para abajo, lo jalan para los lados. ¿Y qué encontramos, mis queridos hermanos, entre los sacerdotes el día de hoy? Pues que todo eso produce efecto. El sacerdote no puede traer sotana porque lo castigan. Lo ven mal los pastores. Los sacerdotes son perseguidos por sus mismos compañeros. Si un sacerdote se comporta bien, es relegado, es pospuesto, no es tomado en cuenta. Si un sacerdote se porta bien, es castigado, así como lo oyen, es destituido. Y el que se porta mal, sube, se levanta, lo levantan, le aplauden, lo alaban, lo premian. Yo les he hablado y me estoy dirigiendo todos estos días, ¿verdad?, a los señores cardenales, arzobispos, obispos, a las conferencias episcopales. Les hablaba de la tradición de la Iglesia, de tener cada mes una reunión sacerdotal, no para convivir nada más, no para conbeber nada más, porque eso es lo que en todo el mundo se reúnen los sacerdotes. No, era una reunión para examinar al clero, para que el sacerdote pudiera demostrar sus conocimientos. El famoso caso de teología moral, dogmática, litúrgica, pastoral, canónica. Todos los sacerdotes tenían la oportunidad de responder a un problema que se les daba para su estudio cada mes. Problemas prácticos, problemas candentes, problemas importantes. Y eso, les decía yo, ¿verdad?, hace que todos los sacerdotes tengan un mismo criterio, resuelvan los problemas de la misma, como manda la Iglesia, como manda la teología. Y ahí los obispos, que por su nombre son inspectores, vigilantes, visitadores, supervisores, se fijan cuál sacerdote está más preparado que otros y sigue preparándose, cuál sacerdote responde correctamente. Y cada año mandaba al Papa directamente, un obispo con el Papa, sin pasar por las conferencias episcopales que no existían, porque las conferencias episcopales son modernas, mis hermanos, y lo dijo el cardenal Joseph Ratzinger antes de ser Papa, y está escrito, no son de derecho divino. Jesucristo nuestro Señor no instituyó conferencias episcopales. No son de derecho apostólico. Los apóstoles no constituyeron conferencias episcopales. Y además son algo geopolítico. Se organizan según la geografía y la política, en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? No, el obispo directamente le mandaba al Papa cada año 5 nombres de sacerdotes suyos que pudieran ser elevados al episcopado, al obispado, a ser obispos. También como premio, y eso era para todos los sacerdotes un aliciente, un estímulo, una alegría. Aunque yo no goce del favor del obispo, aunque yo no sea de los amigotes del obispo,
aunque yo no sea de los consentidos del obispo, de los favoritos del obispo, tengo oportunidad de subir. Y la iglesia siempre tuvo cuidado que entre el clero hubiera una escalera. Es muy humano, mis hermanos, es muy psicológico y es necesario. La primera escalera es la antigüedad, que se observa también en los trabajos del mundo. Si tú tienes 10 años trabajando bien en una compañía, llega otro que tiene 2 meses y no trabaja tan bien, tú tienes más derecho que ese a un ascenso, a un aumento de sueldo. Y así era también en la iglesia. La senioridad, en latín, senioritas, tú eres más viejo. La segunda era esa misma que mencioné, el conocimiento, la doctrina, el que te cultives, el que seas una persona culta, que vayas descollando el cuello, se estira. Descollar significa levantar el cuello por encima de las cabezas de los demás. Ese sacerdote descuella en derecho canónico, aquel en teología moral, aquel en historia de la iglesia, en teología dogmática, en Sagrada Escritura, etcétera. Y entre más te apures, entre más estudies, puede haber premios. Entonces, vamos a dar la escalerita, ¿cuál era? El seminarista se ordena sacerdote y lo mandan primero de capellán a una comunidad religiosa, por ejemplo. Después de vicario en una parroquia, luego de vicario ecónomo, significa que cuando no esté el párroco, él toma el lugar del párroco. Vicario coadjutor, cuando el párroco lo quiten o se muera, él va a ser el siguiente párroco. Luego párroco de una parroquia pobrecita, al rato de una parroquia más grande, de mayor importancia y también de mayor censo, de mayor economía. Y después decano, se decía antes preboste o arcipreste o archidiácono también, encargado de 15, 20 sacerdotes. Después, más arriba, monseñor, prelado de honor de su santidad. Ya puedes usar algo de color rojo, ¿verdad? Tu banda roja, botones rojos, bueno. Prelado de su santidad. Después había prelado de honor. Puedes usar la sotana toda roja, en ciertas ocasiones. Luego, protonotario apostólico. Después, obispo auxiliar, obispo coadjutor, obispo residencial, arzobispo, arzobispo primado de una nación, cardenal subdiácono, cardenal diácono, cardenal presbítero, cardenal obispo y papa. Esa es la jerarquía eclesiástica. Ahora se ha quitado mucho, porque ya no hay ese ideal, ese empuje para el sacerdote de decir, si me porto bien, voy a ser premiado. No, el día de hoy, lamentablemente, si te portas bien, te va a ir mal. Esa es la verdad. Porque
Cuando Jesucristo nuestro Señor dice, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, se dirige también a ustedes, señores cardenales, arzobispos, obispos. Imiten a nuestro Padre Celestial, que es justo, que es remunerador, dice el catecismo, porque premia a los buenos y castiga a los malos. El día de hoy, los obispos tienen que ser como Dios Padre en la justicia, remuneradores. Al que se porta mal se le tiene que castigar según las leyes canónicas, que hay todo un derecho penal de justicia. Y no lo hacen. Y deben premiar a los buenos según la práctica de 2000 años de la Iglesia, para que se produzcan excelencias y eminencias. Sin ilusión no va a haber nunca excelencias ni eminencias. Serán los puros títulos vacíos. Se habla en México, un caso muy histórico, ¿verdad?, de que había un señor en los tribunales de la Ciudad de México que tenía años trabajando, le decimos un tinterillo, ¿verdad? Ayudaba a los licenciados, pero conocía mejor que los licenciados el derecho mexicano. Y en una ocasión, un pobre hombre a quien le habían hecho injusticias no conseguía dinero para pagar un licenciado, un abogado, y le pidió a este hombre que lo ayudara como su defensor, y lo hizo tan bien que ganó el caso. Y el día de la victoria, del triunfo, el contrario, lleno de envidia, le gritó en el tribunal: licenciado sin título. Y este hombre se volteó y le dice: título sin licenciado. Le dio en la torre, ¿eh? Y el día de hoy también. Excelencia sin nada que excela. Eminencia sin nada que sea eminente. A eso hemos llegado. Porque no hay entusiasmo por superarnos. El sacerdote es pisoteado, aplastado. El sacerdote ve que al malo lo premian, que al bueno lo castigan. Desde el seminario se da cuenta de todo eso. Pierde la ilusión, pierde el ideal. Que repito, somos humanos, se necesita. Y también otro punto, hace 60, 70 años, se nivelaron los sueldos, los estipendios de los sacerdotes. Todo sacerdote, por más que se esfuerce, por más que trabaje, por más que se sacrifique, va a recibir el mismo sueldo de un sacerdote flojo, perezoso, indolente, que no trabaja, que tiene vicios. No hay diferencia. Antiguamente sí había diferencia, ¿cómo que no? Los sacerdotes, conforme iban subiendo, iban teniendo más dinero. Y sobre todo si eran buenos, lo usaban para obras buenas. Un ejemplo son los canónigos, que todavía Pablo VI, en el caso de nuestra diócesis, ordenó que en esta diócesis de Tijuana se instituyeran los canónigos. Están por encima de los monseñores, ¿verdad? Diría yo, ¿verdad?
¿Cómo quisiera ser canónigo? Al canónigo le dicen su señoría. A mí no, me dicen reverendísimo monseñor, nada más, ¿verdad? Su señoría es otra cosa, ¿verdad? Modo de hablar, muy humano, mis hermanos. Le pido a los cardenales, arzobispos, obispos, no maten la ilusión de los sacerdotes, de los seminaristas, porque matan la iglesia, porque acaban con la iglesia. Y si tú castigas al bueno, impides que haga mayor bien, que salve más almas, al menos humanamente hablando, ¿verdad? Y si tú premias al malo, te echas encima todos los pecados que él comete, se convierten en pecados tuyos. ¿Qué ha dicho el Papa Francisco? Cero tolerancia. Y se refiere a los vicios, a los pecados. Entendamos esto. No vaya a ser que el día de la muerte, aunque seas cardenal, aunque seas obispo, te vayas a encontrar con un juicio terrible. Porque dice la Sagrada Escritura, será terrible el juicio de aquellos que están en el poder, en la autoridad. Y en México se dice, entre más alto, más duro es el changazo, o sea, el porrazo que te vas a dar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.